Revelado, la hija de la mesera descubre la extraordinaria verdad que transformará un trato millonario. María, con su cabello enredado y su vestido de colores desgastados, respiraba el bullicio de Tepito cada mañana. En cada esquina, había risas, gritos y los aromas de las comidas que su madre, Clara, preparaba con tanto esmero. Pero en su pequeño hogar, escondido entre las sombras de la lucha diaria, había un amor puro que florecía. Clara, con sus manos callosas, trabajaba incansablemente como mesera en un restaurante. Cada día era una batalla contra la mirada crítica de quienes la rodeaban. Pero María lo sabía, lo sentía, su madre era una guerrera. Un día cualquiera, mientras pasaba entre cajas de recuerdos en el viejo desván de su abuela, halló un diario cubierto de polvo. La curiosidad la invadió. Al abrirlo, páginas amarillentas le revelaron secretos que jamás imaginó. Siempre quise ser artista, se leía en la letra temblorosa de Clara. María sintió que su corazón se encogía. Su madre había sido una pintora talentosa, una soñadora que había guardado sus anhelos bajo la presión de la vida. Era como descubrir un mundo oculto que nunca había visto. Las palabras de Clara la transportaron. Historias de pinceladas llenas de emociones, de colores vibrantes que hablaban de su alma, de sueños perdidos en el camino. María, atrapada entre la presión de estudiar y el deseo de honrar ese legado artístico, sentía un torbellino en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En las siguientes semanas, un empresario con ambiciones propias se enteró del talento oculto que Clara había dejado de lado. El hombre se acercó a María con una oferta millonaria que cambiaría sus vidas. La habitación se llenó de un silencio opresivo. ¿Debería aceptar el trato y sacar a su madre de la rutina diaria? Pero, ¿a qué precio? La comunidad, al enterarse de la historia, empezó a unirse para apoyar a Clara, convirtiendo el dilema de María en un símbolo de lucha y esperanza. Fue una noche tensa, donde la casa, cargada de emociones, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento. Y mientras las lágrimas brotaban en los ojos de Clara, relató sus miedos y anhelos ocultos, recordándole a María la dignidad del trabajo y la fuerza de permanecer fiel a uno mismo. Entre sollozos y abrazos, la joven comprendió que el éxito no era solo dinero, era reconocer y honrar la historia de su familia y la pasión por el arte. Con el diario en sus manos, María sintió que, aunque el futuro era incierto, una nueva vida comenzaba a surgir frente a ella. El eco de su propia voz retumbaba en su mente, mientras la pregunta más importante se cernía sobre su pecho: ¿tendría el valor de seguir su verdadero camino, o simplemente se dejaría llevar por las expectativas que la rodeaban? La tensión en el aire era palpable, su corazón latía con fuerza, pero aún quedaba mucho por descubrir. Las semanas que siguieron parecieron un torbellino. María pasó días pensando, sopesando las opciones que parecían fluir alrededor de ella. El empresario, don Alfonso, se había convertido en una sombra en su vida. Su sonrisa encantadora y sus planes prometedores la atrapaban, pero cada vez que pensaba en la oferta, una sensación de angustia se apoderaba de su corazón. La comunidad de Tepito, siempre unida, comenzó a organizar eventos para mostrar el talento de Clara. Artesanos, músicos y pintores locales se reunieron, convirtiendo la plaza en un festival del arte y la cultura. A medida que las obras de Clara eran expuestas, más personas se acercaban, admirando su pasado olvidado. Clara, tímida y cohibida, al principio dudaba de sí misma, pero la mirada llena de admiración de los demás la envolvía con una fuerza renovada. María la observaba, sintiendo cada oleada de emoción. Era una tarde, mientras un grupo de niños pintaba obras en el suelo con tizas de colores, que Clara, al verlos reír y disfrutar, rompió en lágrimas. María corrió hacia ella y, en un abrazo apretado, sintió que el destino de ambas estaba en sus manos. «Mamá, debes creer en tu arte. Este es solo el comienzo», le dijo con firmeza.
Clara, con ojos brillantes, finalmente se permitió soñar otra vez. Sin embargo, la presión de don Alfonso seguía presente. Su teléfono sonaba a menudo, insistiendo en una respuesta. La habitación de María parecía un campo de batalla, llena de decisiones y emociones contradictorias. Así, una noche, mientras los destellos de las luces de la ciudad iluminaban la oscura habitación, María tomó una decisión. Se sentó en el borde de su cama, respiró hondo y escribió una carta al empresario. En ella, expresaba su gratitud, pero también su deseo de que su madre eligiera por sí misma lo que quería para su vida. Aquella carta se convirtió en un símbolo de su lucha. Al día siguiente, con el papel en las manos, María se sintió ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Fue a la plaza, donde Clara exponía sus pinturas. El aroma de los antojitos flotaba en el aire, y la música alegraba el ambiente. María se acercó a su madre, su corazón latía fuerte, pero una resolución firme ardía dentro de ella. «Mamá, he escrito algo», dijo, mostrándole la carta con nerviosismo. Clara la miró, sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo y amor, pero había un aire de preocupación en su rostro. «¿Y si él se enoja, hija? ¿Y si esto arruina nuestras oportunidades?» María le tomó las manos, apretándolas suavemente. «Lo que estamos haciendo aquí y ahora es más importante. El arte no debe ser un negocio si no enciende una chispa en nuestros corazones». Las palabras de su hija resonaron en Clara. Por un momento, el tiempo se detuvo, y todo a su alrededor desapareció. La plaza, las risas, las pinturas, todo cobró nuevo sentido. Sin embargo, mientras Clara sonreía, un coche negro se detuvo frente a la plaza. Un grupo de hombres salieron, con una mirada que no prometía nada bueno. María sintió que su corazón se detenía. Era don Alfonso, pero esta vez, su rostro no reflejaba amabilidad. Miraba a Clara como si fuera una propiedad a reclamar. «¿Nos tomas en serio, Clara?», dijo con voz firme, al tiempo que sus hombres se acercaban. María, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellas, se tomó de la mano de su madre. Los murmullos del público se intensificaron, todas las miradas estaban fijas en ellos. Pero en la voz de María había una chispa de valentía que resonó: «No somos una mercancía, somos artistas. Este es nuestro hogar. Y no nos vamos a ir». Al escucharla, la marea del pueblo comenzó a unirse detrás de ellas. Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo. Pero Clara, con una mezcla de miedo y determinación, miró a su hija y comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Podrían enfrentar juntos a don Alfonso y resistir la presión externa. Mientras la tensión crecía, un silencio caótico se instaló, y Clara se preguntó en voz alta si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. La respuesta se acercaba, como un trueno en la distancia, haciendo eco en sus corazones. Pero el tiempo sería vital, y el futuro incierto. El coche negro se cernía como una amenaza, y el sudor comenzó a resbalar por la frente de María. La plaza, antes llena de risas, parecía un campo de batalla. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero ahora era ella la que lideraba la lucha. Don Alfonso se acercó con pasos firmes, sus hombres alrededor como sombras de un destino sombrío. «¿Solamente sabían hacer sándwiches en su vida?», preguntó con desdén. La burla en su voz resonó en el aire como un garrotazo. La multitud se encogió, pero María sintió que algo dentro de ella se encendía. Aún con su corazón latiendo con fuerza, pudo escuchar las palabras de su madre: «El arte no debe ser un negocio si no enciende una chispa en nuestros corazones». «Estamos aquí para quedarnos», replicó ella con firmeza, levantando la cabeza. «El arte no tiene dueño, ni se compra ni se vende. Y aunque seas poderoso, no puedes arrebatar la pasión que llevamos dentro». Las palabras de María volaron por la plaza, y la multitud pareció inhalar confianza. Clara, sintiendo una oleada de orgullo por su hija, dio un paso adelante atando su valor al de María. «No estoy interesada en tus tratos, don Alfonso. Esto no es un juego. Es mi vida», dijo, su voz temblando pero firme. El empresario sonrió, pero sus ojos oscuros relampagueaban. «¿Una vida, que no tiene valor en un lienzo? ¿Crees que la gente de Tepito se va a oponer a mí?».
Ellos solo quieren lo fácil, lo inmediato. Pero en ese instante, un grito saliente surgió de la multitud, un anciano que apoyó su mano en el hombro de Clara. No más. Nos han pisoteado mucho tiempo. No somos mercancía, exclamó, reflejando en sus ojos una llama de rebelión. La tensión estaba en el aire, y María sintió que cada latido de su corazón se unía al grito de la comunidad. Cada color, cada obra de arte en la plaza parecía cobrar vida, su esencia envolviendo a todos los presentes. Los murmullos pasaron a ser un coro, un grito unificado que llenó el espacio, no a don Alfonso. ¿Ves? Preguntó Clara a su hija, incrédula. Esto es el poder del arte. No somos solo pintores, somos una comunidad. La verdad brillaba más fuerte que cualquier amenaza. La plaza, con sus colores vibrantes y su energía palpable, era un símbolo de lucha y resistencia. Don Alfonso miraba a su alrededor, con su sonrisa desvaneciéndose, consciente de que había subestimado no solo a Clara sino a toda la comunidad. Se dio la vuelta y, con un movimiento brusco, se marchó, flanqueado por sus hombres, pero antes de desaparecer, dejó caer una advertencia. No olviden quién tiene el poder en la ciudad. Esto no ha terminado. La amenaza coló un escalofrío en la espalda de María, pero también había un nuevo resplandor de esperanza. La plaza estalló en júbilo, los aplausos llenaban el aire, y las risas comenzaron a regresar. María y Clara se abrazaron, sintiendo el calor del apoyo colectivo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sombra persistía. ¿Y si regresa? ¿Y si trae problemas?, le susurró Clara a su hija, la preocupación aún bailando en su mirada. María le sonrió, pero en su interior sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. No solo contra don Alfonso, sino también contra el miedo que acechaba en sus corazones. Cuando regresaban a casa, Clara se detuvo, ofreciendo a su hija una mirada intensa. Hija, hay algo que debo contarte, algo que guardé durante años y que puede cambiarlo todo. El aire se volvió denso, y María sintió como el pasado abría sus puertas lentamente, revelando secretos que amenazaban con desatar un nuevo caos. ¿Qué revelación transformadora sacudiría su mundo y el de su madre? El corazón de María palpitaba mientras el futuro se adivinaba lleno de sorpresas. Clara tomó aire profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de decir contuviera una explosión de emociones reprimidas. María sintió que el peso de la revelación podía hacerse tangible en el aire. Tu padre no era solo un artesano, fue parte de algo más grande, empezó, su voz titubeante pero decidida. Los ojos de María se abrieron con sorpresa y confusión. ¿De qué hablas, mamá? Siempre me has dicho que él solo era un hombre común en el barrio, un soñador entre la neblina del olvido, cuestionó, frunciendo el ceño. La idea de un pasado escondido comenzaba a inquietarla. Clara se mordió el labio, dejándose llevar por la corriente de recuerdos. Él fue uno de los fundadores de la comunidad de artistas aquí en Tepito. Pero había más, luchó contra aquellos que querían apropiarse de nuestro arte. Se enfrentó a don Alfonso, incluso antes de que nacieras. La voz de Clara se quebró, y María sintió el eco del pasado resonar en sus venas. Recuerdos de cuentos contados bajo la luz tenue de su hogar se entrelazaban con la nueva información. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? Todo esto significa que tenemos una conexión. Una razón más para luchar. Clara asintió, sus lágrimas destellando en la luz del atardecer que comenzaba a caer. Pero, eso es solo la mitad de la historia. Cuando él desapareció, temí que don Alfonso pudiera hacer lo mismo contigo. Quería protegerte, y decidí que lo mejor era mantenerlo en secreto. La revelación pesaba como la niebla con la que la plaza se había impregnado tras la marcha de don Alfonso. Entre el miedo y la valentía, María sintió que el legado de su padre no solo era un recuerdo, era un grito de guerra. Ahora entiendo por qué me siento tan conectada al arte. No es solo un hobby, es en mi sangre, dijo María, su voz volviéndose más fuerte. Debemos organizarnos, madre. Necesitamos revivir esa lucha. Este no es solo un enfrentamiento, es nuestra historia reclamando su lugar en el mundo. Clara sonrió, moviéndose con mayor determinación. Vamos a hacerlo juntas. Haremos que la historia de tu padre no se olvide.
Haremos que el arte aquí nunca muera. Justo cuando ambas mujeres comenzaron a reavivar su esperanza, un ruido estruendoso interrumpió su conversación. El coche negro, que había desaparecido de la plaza, volvió a asomarse en la calle, su motor rugiendo como un depredador ansioso. Clara tomó el brazo de su hija, su expresión grave. Esto no puede ser una coincidencia. ¿Don Alfonso volvió tan rápido? María sintió el frío de la incertidumbre recorrer su cuerpo. No podemos mostrarnos débiles. Si él está aquí, significa que aún tenemos que luchar de nuevo. Mientras el coche giraba la esquina, la adrenalina comenzó a fluir. Las calles de Tepito parecían cobrar vida, el eco de la comunidad resonando en cada rincón, cuando un grupo de artistas, aquellos que habían escuchado el tumulto, comenzaron a congregarse alrededor de ellas. María sintió que la historia se repetía, pero esta vez desde un lugar de fortaleza. Hoy es nuestro día. No dejaremos que nos despojen de nuestra voz ni de nuestro legado, exclamó. Sus palabras unieron a la multitud, creando un murmullo de lealtad y coraje, pero mientras todos comenzaban a movilizarse, una sombra se proyectó en la acera. Un viejo amigo de la familia, quien solía compartir las noches de arte en la plaza, llegó volando, respirando con dificultad. María, hay algo que debes saber. Hay rumores sobre un trato oscuro que don Alfonso está planeando. Se avecina algo que cambiará todo. El aliento de María se detuvo. ¿Qué más podía ocultar el destino? La lucha apenas comenzaba, pero una nueva amenaza se cernía. La pregunta flotaba en el aire, ¿estaban en la antesala de una nueva batalla? María sintió que el tiempo se detenía, cada segundo retrasándose mientras las palabras de su amigo resonaban en su mente. Un trato oscuro, murmuró, y el eco de su voz parecía mezclar el miedo y la determinación. La multitud a su alrededor se agachó, como si su aliento se hubiera vuelto un solo susurro, esperando la respuesta. El amigo, Ricardo, se revolvió inquieto ante el grupo que se había reunido. He estado escuchando conversaciones. Don Alfonso está a punto de hacer algo grande, algo que podría destruir todo lo que conocemos. Quiere comprar el espacio en la plaza y reemplazarlo con su propia galería. Su idea es despejar el área para los artistas que él elija, los que no cuestionan su autoridad. María miró a su madre, Clara, y vio el miedo en sus ojos. Pero lo que también vio fue una chispa, una guerrera lista para pelear. No podemos permitir que eso ocurra. Nuestras raíces están aquí, en esta tierra, en cada trazo de arte que respiramos. Los murmullos de los artistas llenaron el aire, y una oleada de energía creció en el grupo. María pudo ver en sus miradas que comprendían la gravedad del momento. Este no era solo un tema de arte, era la esencia de su comunidad, un eco de los sueños y anhelos de quienes habían venido antes que ellos. María, debemos actuar rápido, interrumpió Clara, rompiendo la tensión del silencio. Si tu padre luchó contra él, debemos honrar su memoria. Debemos reunir a todos, fortalecer nuestras voces y unirnos contra la adversidad. Ella sabía que estaba en lo cierto. En la lucha de su padre, había un legado que debía ser preservado. Artistas de Tepito, escuchen. ¿Qué los une? ¿El miedo o el arte?, gritó María, alzando su voz, y el eco resonó por toda la plaza. El arte, gritaron en coro, llenándose de energía. Las palabras de María comenzaron a tomar forma en una estrategia silenciosa pero contundente. La comunidad no era solo un conjunto de artistas dispersos, eran un colectivo vibrante de pasiones que no podían ser olvidadas. Necesitamos planear una manifestación. Un evento que celebre nuestra cultura, nuestra historia. Cada uno de ustedes tiene una voz, y un grito puede volverse un rugido, expuso María, al tiempo que dibujaba en su mente la imagen de una plaza llena de color, música y orgullo. Las ideas comenzaron a fluir. Uno trajo instrumentos, otro habló de murales, y pronto el aire se llenó de la promesa de una rebelión creativa. María sintió el poder de su pueblo y, por un momento, olvidó el miedo. Como una tormenta arremolinándose en su interior, cada paso la llevaba más cerca de la revolución. Mientras la conversación se caldeaba y el fervor remontaba en la multitud, un ruido inesperado surgió, como un trueno distante. El coche negro de don Alfonso apareció de nuevo en la esquina, dejando un rastro de miedo tras de sí. Las miradas se volvieron hacia él, el ambiente cargado de ansiedad.
María sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, y al ver el rostro imperturbable del dueño del coche, entendió que el momento había llegado. No podemos asustarnos. Si él quiere guerra, se la daremos, exclamó, sintiendo que las palabras de su padre le fluían a través de ella. Este es nuestro hogar, y aquí nadie nos sacará, pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una voz fría interrumpió desde el interior del coche, resonante como un eco del pasado. María, ¿crees realmente que puedes desafiarme? ¿No sabes a qué te enfrentas? Las palabras de don Alfonso resonaron en el aire, desafiantes y llenas de miedo. Un estruendo determinante se adueñó del momento. La lucha no solo era por el arte, sino por la identidad de cada uno de ellos. María, enfrentando la incertidumbre, se preguntó si de verdad estaban listos para la confrontación. La noche caía, y las sombras se alargaban. ¿Era esta la batalla que definiría el futuro de Tepito? Los corazones de todos latían como uno solo. La ansiedad ahora se mezclaba con la adrenalina. Era el momento de tomar una decisión, y el destino de su comunidad pendía de un hilo. La lucha se acercaba, y María estaba a punto de descubrir si el arte podría ser más fuerte que el miedo. María sintió el aire volverse denso, como si la voz de don Alfonso pesara sobre sus hombros. Sus amigos y familiares la miraban, expectantes. La plaza, usualmente llena de risas y música, se había convertido en un campo de batalla emocional. Las sombras danzaban a su alrededor, pero en su interior, una llama empezaba a encenderse. No tengo miedo de ti, dijo, intentando que su voz sonara firme. Nuestra comunidad no se rendirá. Lo que tú llamas poder, nosotros lo llamamos vida. Y la vida aquí, en Tepito, no se compra ni se vende. Don Alfonso se rió, una risa fría que heló a algunos en la multitud. Eres valiente, hija de Clara, pero la valentía sin poder es solo una ilusión. Estás luchando contra fuerzas que no comprendes. La risa resonó como un eco, haciendo que el corazón de María se detuviera por un instante. No necesito comprenderlo. Solo necesito saber que lo que hacemos aquí es correcto, le respondió, con más coraje del que sentía. Ricardo se acercó a ella, apoyando una mano en su hombro. María, no estás sola. Estamos contigo. Otros asintieron, y poco a poco el miedo fue transformándose en determinación. Era hora de transformar el temor en acción. El arte no está en riesgo solo por un espacio físico, aclaró Ricardo, su voz volviéndose más fuerte. Está en riesgo nuestra cultura, nuestras historias. Necesitamos planificar cada paso. María se encontró rodeada de rostros que mostraban un brillo nuevo. La lucha no se limitaba a las palabras, se trataba de hacer que su voz se oyera en el mundo. Celebraremos nuestro arte. Haremos un evento en la plaza. Un festival que muestre lo que somos y de dónde venimos. Mostremos al mundo lo que Tepito puede ser. Los murmullos se convirtieron en gritos vibrantes. La energía del grupo era contagiosa. Cada uno empezó a aportar ideas para la manifestación, desde murales en las paredes hasta trapecistas y músicos. Cada elemento del festival sería un testimonio del poder del arte. Sin embargo, el clima se tornó oscurecido. Las luces de otro coche se encendieron a lo lejos y la multitud silenció sus voces. María sintió que una corriente eléctrica recorría el ambiente, una mezcla de anticipación y miedo. El coche no era el de don Alfonso, sino un vehículo de la policía. Una sensación de inquietud se adueñó de ella. ¿Estaban listos para enfrentarse a aquellos que podrían intentar detenerlos? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de los agentes salió del coche. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, y la multitud lo miró, callada. María dio un paso adelante, empujando su miedo hacia un rincón. Estamos organizando un festival de arte. Es nuestra respuesta a la opresión. Queremos mostrar quiénes somos. El agente la miró, escudriñando su determinación. No pueden hacer esto sin permisos, dijo. Están desafiando al orden. ¿El orden de quién?, exclamó Clara, un fuego resplandeciendo en su mirada. Este es nuestro hogar, y tenemos derecho a expresarnos. María sintió el impulso de su madre, la fuerza de su historia. Era un momento que podía decidir el camino a seguir. No vamos a detenernos. No permitiremos que nos silencien.
Lo que estamos haciendo aquí es más que un festival, es una revolución. El agente frunció el ceño, pero no se movió. Las miradas se cruzaron, un juego de tensiones entre la autoridad y la comunidad que se levantaba. En ese instante, María supo que no se trataba solo de un festival, sino de un cambio profundo. Las palabras resuenan en la mente de todos. ¿Qué pasará si nos vuelven a callar? ¿Y si la amenaza de don Alfonso no es la única sombra que se cierne sobre nosotros? La respuesta latía en el aire entre ellos, indecisa y vital. La batalla era inminente, y el eco de su decisión podría cambiar todo lo que sabían. Pero en su interior, se preguntaba, ¿estábamos preparados para lo que estaba por venir? El silencio que envolvía la plaza se convirtió en un torrente de susurros y miradas preocupadas. María sentía que el peso del momento la aplastaba y la liberaba al mismo tiempo. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, y en el fondo, sabía que estaba desafiando algo más grande que ella misma. La comunidad de Tepito no solo luchaba por un festival, luchaba por su identidad, por llevar la voz de sus ancestros al futuro. El agente de policía, de pie como un roble frente a una tormenta, replicó con voz dura, «No estoy aquí para escuchar. Estoy aquí para hacer cumplir la ley». Sus palabras resonaban como un disparo en el aire denso y caliente. María pudo ver el sudor correr por la frente de algunos de sus amigos, visiblemente inquietos. La preocupación se manifestaba en sus rostros. Pero a medida que miraba, la determinación también comenzaba a brillar. «No vamos a dejar que esto nos detenga», dijo Clara, levantando la cabeza con orgullo. «Si lo que queremos hacer es ilegal, entonces tal vez sea hora de que cuestionemos la ley». Su voz, llena de coraje, se sumó al eco de María, y la multitud empezó a murmurar en acuerdo. María sintió como una nueva energía los envolvía, una ola comunitaria que alimentaba sus esperanzas. Ricardo, viendo que la tensión estaba al máximo, levantó su mano. «Si necesitan un permiso, hagámoslo juntos. Que nos escuchen. Todos tenemos que estar en la misma página, desde la plaza hasta las calles más alejadas de Tepito. Este festival no debe ser solo nuestro, debe ser un grito de todas las voces que han sido ignoradas por tanto tiempo». Mientras hablaba, el aire vibraba de emoción. La pasión de su comunidad iluminaba la oscuridad de la amenaza. María sonrió, mirando a sus amigos y conocidos, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. Instintivamente supo que estaba a punto de realizar algo grande. «No se trata solo de un festival», dijo María, alzando la voz. «Se trata de crear un espacio donde cada uno de nosotros pueda ser escuchado, donde nuestros hijos puedan aprender de nuestras raíces y donde podamos ser vistos tal como somos, sin miedo». La multitud estalló en vítores. El agente de policía, atrapado en la fuerza de ese momento, se sintió cada vez más pequeño. A su alrededor, las multitudes se agolpaban, aún sin permisos, desafiando una autoridad que, al final, se sentía distante. Aún así, María vio su rostro endurecerse. «Tienen hasta mañana para obtener los permisos. De lo contrario, no dudaré en intervenir», advirtió. La amenaza se cernió en el aire y la multitud sentía esa presión. No les quedaba mucho tiempo, y la revolución que empezaban a construir requería decisión. María se volvió hacia Ricardo y los otros. «Necesitamos organizarnos. Cada voz cuenta, cada pintura, cada danza. Esos permisos no son solo papel, son nuestra historia. Cada paso que tomemos ahora, será un paso hacia nuestra libertad». Con el tiempo corriendo en su contra, todos comenzaron a coordinarse. Pinturas de colores vibrantes y carteles coparon los pensamientos, mientras cada persona empezaba a construir algo más grande que un simple festival. Iban a demostrar que Tepito era más que un espacio olvidado, era un hogar lleno de sueños y realidades. Pero cuando María miró hacia el horizonte, una sombra inquietante la atravesó. A lo lejos, vislumbró el mismo coche de don Alfonso. ¿Habría un límite para su valentía? La lucha no solo era contra el sistema, sino también contra un hombre que había prometido hacer pagar a aquellos que se atrevían a alzar la voz. ¿Qué pasará cuando nuestras palabras lleguen a oídos que preferirían que nos quedáramos callados?, pensó. La noche caía, y aunque la plaza brillaba con fervor, un frío recorrió su espalda. Era solo el comienzo.
Pero el miedo había encontrado una chispa de esperanza. Con cada latido, María y su comunidad sabían que estaban dando el primer paso hacia un camino incierto. La pregunta que ahora resonaba era, ¿estaban realmente listos para todo lo que vendría? María respiró hondo, tratando de no dejarse llevar por el pánico. A su alrededor, la plaza se animaba, pero cada vez que ofrecía una sonrisa a su comunidad, el eco del coche de don Alfonso resonaba en su mente. Tenía que actuar, y lo sabía. Sin embargo, el temor de lo que podría suceder la mantenía alerta. Los organizadores se juntaron, formando un círculo en el centro de la plaza. Clara, con su energía contagiosa, comenzó a dibujar la estructura del festival en la tierra, trazando cada actividad que pretendían incluir. Los demás se unieron, llenando el espacio con ideas de bailes, música y comida típica. Pero en el fondo, María sentía que algo más oscuro se cernía sobre ellos. La voz de Ricardo rompió las barreras de su mente. No podemos dejar que el miedo nos gobierne. Esto es por nosotros, por nuestra gente. Si no levantamos la voz hoy, nunca lo haremos. La multitud vitoreó, y María se sintió revitalizada. La chispa de la esperanza se encendía nuevamente. Mientras la emoción crecía entre sus amigos, María se apartó un momento. Se sentó en un banco vacío y miró a la plaza. El bullicio la rodeaba, pero su mente viajaba más allá, recordando las historias de sus abuelos sobre cómo habían luchado por su comunidad. ¿Acaso no era su turno? Tenía que encontrar la valentía que necesitaba para enfrentar lo que venía. De repente, la portada de la plaza comenzó a cambiar. Veía caras conocidas, pero también a aquellos que no solían aparecer en los días comunes. La pasión por el festival estaba uniendo no solo a quienes siempre participaron, sino a aquellos que habían tenido miedo de alzar la voz antes. María sintió que todo un pueblo le respondía, como si el pasado se junara con el presente para forjar un nuevo futuro. El ambiente se volvió electrizante. A medida que el sol comenzaba a caer, el humo de las cocinas empezaba a mezclarse con risas y música, formando una sinfonía que parecía tener su propio pulso. Sin embargo, la inquietud en su interior no desaparecía. De repente, su teléfono vibró, cortando la armonía que la rodeaba. Era un mensaje de Clara: «Don Alfonso está aquí». María se estremeció. Con una mezcla de adrenalina y temor, se levantó y buscó a su amiga. Al cruzar la plaza, vio que las miradas de muchos se dirigían a la entrada. Efectivamente, allí estaba el coche del temido don Alfonso, aparcado con desprecio, como si estuviese marcando su territorio. A su alrededor, algunos de los miembros más discretos de la comunidad comenzaron a murmurar, alzando la voz en preocupación. La tensión volvió a fluir. María sintió en su estómago que no solo estaban ahí para un festival, estaban en medio de una batalla por su digno lugar en la sociedad. Sus piernas la llevaron hacia el grupo que se había formado frente a la entrada mientras un nuevo temor se apoderaba de su cuerpo. ¿Qué pasaría si don Alfonso no estaba solo? Y si estaba buscando a alguien, con firmeza, María se acercó. Clara la miró, sus ojos llenos de ansiedad. «Esto es más grande de lo que pensábamos, ¿no es cierto?», preguntó con temor. María asintió. La comunidad se organizaba, pero la sombra de don Alfonso amenazaba con oscurecerlo todo. «Tenemos que hacer esto juntos», dijo María, sintiendo el ardor de su voz. «Si nos han ignorado hasta ahora, hoy no lo harán. No desfalleceremos, no mientras tengamos nuestras raíces, nuestra voz». La multitud comenzó a murmurar, y ella pudo ver el fuego surgiendo en los corazones de aquellos que la rodeaban. Breves momentos de duda se desvanecieron cuando escucharon el chasquido de la puerta del coche. La figura de don Alfonso emergió, fría y calculadora. Entre el silencio que se apoderó del lugar, María sintió un pulso fuerte en su interior. La confrontación era inminente, y saben que era el momento de enfrentarse a su desafío. La pregunta que se instalaba en su mente era: ¿tendrían la fuerza para enfrentar a don Alfonso y su oscuro legado? El destino de Tepito pendía en un hilo, listo para ser desatado solo si daban el paso. En ese instante, la plaza se convirtió en el tablero de un juego que definiría su futuro. La figura de don Alfonso se alzó imponente, y María contuvo el aliento. Era como si toda la plaza se detuviera a esperar su próximo movimiento.
La tensión era palpable, el aire cargado de incertidumbre. La multitud se concentró en él, algunos de los rostros familiares se tornaron pálidos ante su presencia, y otros, aquellos más decididos, apretaron sus puños, listos para luchar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Su voz cortó el silencio como un cuchillo. ¿Un festival sin mi permiso? ¿Acaso han perdido el juicio? María sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Era el momento de alzar su voz. Con firmeza, dio un paso adelante, ajustando el peso de su decisión como quien lleva una carga ancestral. No estamos aquí para pedir permiso, don Alfonso. Estamos aquí para celebrar nuestra comunidad, nuestra cultura, y para demostrar que no puede silenciar nuestras voces. Don Alfonso se inclinó ligeramente, como si el desafío de María le divirtiera. ¿Y crees que esto cambiará algo? Solo son palabras. La realidad es que tengo el control sobre su destino. Las palabras de él eran como espinas que se clavan. Pero en lugar de caer, María se erguía más. Tal vez no se trate de palabras, pero hoy hemos decidido ser más que vecinos. Somos una familia, y eso no se puede quebrar con un control autoritario. La plaza resonó con un murmullo de apoyo, y las miradas que antes temían ahora reflejaban determinación. Un pequeño grupo de ancianos comenzó a acercarse, recordando tiempos difíciles cuando otros les habían dicho que no podían. Nunca nos hemos dejado pisotear. Esto es nuestro, debemos defenderlo, dijo uno de ellos, su voz temblorosa pero firme. María sintió un nuevo impulso. Miró a su alrededor, viendo a amigos, familiares, a espíritu de luchadores. Hoy es el día en que decidimos dar el primer paso. Si tenemos que luchar, lo haremos juntos. No somos solo un grupo de festival, somos una comunidad unida, y nadie nos hará callar. Un frío sudor corría por la frente de don Alfonso al captar la unidad que empezaba a formarse en la plaza. María supo que estaba asumiendo una batalla que sería recordada, no solo una lucha contra él, sino un mensaje claro de resistencia. Piensan que esto es solo una celebración, dijo don Alfonso, dando un paso hacia ella. Hay más en juego de lo que imaginan. Si me desafían, se enfrentarán a fuerzas que no pueden controlar. Con aquellas palabras, una inquietud recorrió la multitud. Es hora de que sepas, dijo Clara, colocándose de pie al lado de María, que no tendremos miedo de lo que puedas representar. No seremos simples víctimas de tu poder. María sentía que el fuego crecía en su pecho. Aún no sabía cómo confrontar todo lo que don Alfonso significaba, pero tenía claro que había cruzado una línea. Miró a sus amigos. Vamos a demostrar que somos más fuertes juntos. Mientras la plaza se llenaba de cánticos de unidad, la sombra de don Alfonso se proyectaba sobre ellos, pero la luz de su determinación comenzaba a eclipsarla. Sin embargo, en el fondo de su corazón, María sabía que esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande. Y cuando la penumbra empezaba a descender, una figura emergió del coche que quedó olvidado entre la multitud. Una mujer con una mirada decidida y una presencia que hacían eco de las historias que había oído de niña. ¿Podría ser realmente la aliada que siempre había esperado? La tensión volvió a aumentar, y todos los ojos se dirigieron hacia ella, como si el destino les hubiera ofrecido una nueva oportunidad. ¿Qué papel jugaría esta misteriosa mujer en el futuro de Tepito? Los corazones latían más rápido, mientras lo inesperado llamaba a la puerta. María sintió que el aire se volvía pesado, los murmullos que se alzaban en la plaza aumentaban, y la figura de la misteriosa mujer empezó a hacerse más nítida. La multitud contuvo la respiración. Clara, a su lado, apretó su mano, una mezcla de temor y esperanza reflejándose en sus ojos. La mujer avanzó lentamente, su rostro sereno pero decidido. Soy Rosa, dijo con voz clara que resonó en el ambiente. Vengo a representarlas a ustedes, a todos los que han sido olvidados. María sintió un escalofrío. ¿Era posible que esa mujer, cuya presencia irradiaba fuerza, fuera una aliada en su lucha? Don Alfonso, que hasta ahora había estado dominando la situación, mostró un rayo de incomodidad en su rostro. ¿Qué quieren los intrusos aquí?, preguntó, mientras una sombra de inquietud se posaba en su mirada. Queremos nuestra voz de vuelta, afirmó Rosa, con la firmeza de un faro en medio de la tormenta.
El arte es nuestra herencia y el lugar donde celebramos nuestra cultura. Ustedes no pueden comprarlo ni posesionarse de él. Las palabras parecían tocar los corazones de cada uno de los presentes, como un eco de la resistencia que habían sentido desde el inicio. María miró a su madre, quien ahora sonreía con lágrimas de orgullo. Este es el ejemplo que necesitábamos, mamá. Juntas somos invencibles, le susurró. La determinación comenzó a fluir en cada rincón de la plaza, fusionándose con la historia de la comunidad. La tensión continuaba, pero el pueblo se sentía más fuerte. Rosa se volvió hacia don Alfonso con un desafío en sus ojos. Estás ante más que un grupo de artistas. Esta comunidad está lista para defender lo que es suyo. Y, de a poco, los rostros temerosos se transformaron. Desde los abuelos que una vez compartieron historias sobre el arte, hasta los jóvenes que pintaban sueños en cada rincón del barrio, todos estaban allí, peleando por su identidad. Cohesionados por el mismo latido, comenzaron a gritar al unísono: nadie nos callará. Don Alfonso, en un intento por recuperar el control, elevó la voz. Esto es solo ruido. Hablar no cambiará nada. Pero esa frase ya no tenía poder. María, sintiendo el arrebato de fuerza, dio un paso al frente. No se trata solo de ruido. Nuestras historias, nuestras vidas tienen eco en cada trazo, en cada danza. Estamos aquí para quedarnos. Clara, viendo lo que su hija había logrado, alzó su voz junto a la de ella. Tepito no es solo un espacio. Es un sueño, es nuestra historia. Y hoy, estos sueños son más fuertes que nunca. La respuesta fue un grito desgarrador de cada presente, y era claro que no podían ser apagados. Encontraron juntos la fuerza para resistir, para desafiar la opresión, y mientras cada corazón se unía, la chispa de esperanza brotó con mayor intensidad. Rosa se giró para dirigirse a los miembros de la comunidad. Vamos a organizar un festival que relate nuestras historias, una celebración del arte y la vida. Será un grito que resonará más allá de nuestra plaza, que mostrará al mundo quiénes somos. María sintió con lágrimas en los ojos. Sabía que estaban a punto de derribar un muro que había existido durante años. La plaza empezó a vibrar con ideas, a planear un evento que no solo celebrara la resistencia, sino que también educara a otros sobre su cultura. Todos allí firmaron un pacto invisible de lealtad entre ellos. Don Alfonso, sintiendo que el poder se le escapaba, apretó los labios en una línea dura. Dejen de soñar y vengan a la realidad. No les será fácil. Pero la confianza de la comunidad ya había florecido, y ellos le respondieron con una ola de alegría que ni él ni ningún poder podrían destruir. Entonces, Rosa tomó la mano de María y la miró directamente a los ojos. Tu familia ha luchado por generaciones. Este es su momento. Sigamos juntos, desde donde sea que vengan, hasta donde se levante nuestro arte. María sintió, comprendiendo que la batalla que habían librado era solo el comienzo. Con el festival en camino, la comunidad de Tepito estaba lista para despertar al mundo y reclamar lo que les pertenecía. Había más luchas en el camino, pero su historia estaba llena de amor, valentía y sueños. Juntas, alzaron sus manos, y la plaza se llenó de una energía que, aunque intensa, les mostró que en colectivo eran invencibles. La sombra de don Alfonso se desvanecía mientras la luz brillaba más fuerte, unida por el arte, la cultura y el amor que habían cultivado con esfuerzo. Llegó el momento de comenzar una nueva era en Tepito. Con sus corazones radiantes, todos sintieron que estaban cocinando una revolución. María sonrió, mirando alrededor y comprendiendo. Había encontrado su camino, y aunque el futuro fuese incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos. No solo era su lucha, era una lucha por todos los que habían sido olvidados. Estaban decididos a dejar una huella en la historia, y no se detendrían hasta que cada voz de la comunidad resonara en alto. Ahora más que nunca, es hora de tomar acción. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras historias exclusivas que inspiran. Deja un like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber cómo esta transformación te impactó, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el arte y la comunidad pueden cambiar el mundo.
Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.